Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Alicia Sánchez y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera María González. Hola María. Hola Ali, ¿qué tenemos hoy? Pues comenzamos nuestro repaso semanal con un sabor navideño, compañera, haciendo un recorrido por el centenar de actuaciones que llenarán de música y tradición nuestra comunidad esta fiesta, con la zambomba como grandes protagonistas como siempre y la presencia de artistas de primer nivel como Rafael, David Bisbal, Niña Pastori o Manolo García, entre otros muchos. Después nos adentraremos en el programa oficial del Año de Camarón 2026, que marcará la agenda cultural del próximo año y rendirá homenaje a una de las figuras más influyentes del flamenco. Y cerraremos este episodio con una entrevista muy especial a José María Solís, recientemente galardonado con el Premio de Novela Policía Nacional 2025 por su obra Henares. Y con él hablaremos de cómo ha recibido este reconocimiento y nos adelantará algunos detalles de su nueva novela, una historia que, entre otras localizaciones, nos llevará hasta la ciudad de Sevilla. Bueno, compañera, y ahora sí, tras el puente de diciembre, damos oficialmente la bienvenida a la Navidad. Ya se siente el ambiente festivo en cada rincón de nuestra tierra, con las luces, los decorados y ese espíritu navideño que lo inunda todo. Y es que Andalucía vivirá este mes más de un centenar de actuaciones con las zambombas como grandes protagonistas. Además, la región recibirá artistas de primer nivel como David Bisbal, Niña Pastori, Manolo García o Rafael, que se suman a esta celebración tan especial. Bueno, María, y vamos ahora provincia por provincia, porque en Almería, la Plaza Pablo Casart, junto a la Escuela de Arte, acogerá 2 zambombas flamencas los días 13 y 20 de diciembre. Y también habrá 10 jornadas de actuaciones en la Plaza de las Velas. Y desde el 18 de diciembre llegarán zambombadas y espectáculos de grupos como Los Vinilos, la Banda Municipal de Música, varias bandas de corneta y tambores, Chamqueros pa' Belén y la Peña El Morato. Y el día 21, en doble sesión de mañana y tarde, actuará el Grupo Municipal de Folclore y los ganadores del concurso local de Villancico. Pero bueno, sobre todo ello nos cuenta más la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. La escuchamos. En la Puerta de Porchena vamos a inaugurar la Puerta de Porchena con un carrusel navideño espectacular que va a ocupar un espacio por primera vez. Tendremos un carrusel navideño en Almería y además en la Puerta de Porchena. También hasta Navarro Rodrigo, además de ese paseo abierto e iluminado, vamos a disfrutar de muchísimas actividades gracias al área de sostenibilidad, de integración social, gracias al área de empleo, todas las áreas que han diseñado este programa. Y va a ser una Navidad no solamente divertida, sino eficiente y sostenible, porque este paseo en Navidad va a tener ludoteca, juegos, contacuentos, animación musical, va a ser pedagógico, hablando de temas de sostenibilidad ambiental, va a haber baile, va a haber un buzón real, va a haber fotocall, va a haber un gran oso de peluche, y bueno, no quiero desgranárselo todo, esto tendrán que ir a verlo ustedes con sus propios ojos. También en el Parque Nicolás Salmerón tenemos una novedad, y es que vamos a tener el primer Sweet and Cheesecake Market, que va a ser un espacio habilitado junto al templete, que habrá 12 casetas de gastronomía, para que junto con la animación y la iluminación que va a haber allí, pues se pueda disfrutar también en familia de tartas, de dulces y de mucha gastronomía apetitosa. Y otra novedad, en la Plaza Vieja vamos a celebrar las primeras mini campanadas del día 31 a mediodía para los más pequeños antes de la Nochevieja. Y en Cádiz, las zambombas vuelven a ser las reinas de la Navidad. Serán 47 actuaciones de 34 grupos repartidos por 29 localidades hasta el 23 de diciembre dentro del programa Navidad Flamenca, impulsado por la Federación de Peñas Flamencas y la Diputación de Cádiz. Además, Miguel Poveda actuará el 14 de diciembre en el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque y los días 16 y 17 en el Gran Teatro Falla. Y nos vamos hasta Córdoba porque Miguel Campello ofrecerá un concierto en la Sala Impala el 13 de diciembre, mientras que la Niña Pastori llegará al Gran Teatro el día 29. Y en Granada, la agenda también viene cargada, comenzando con David Bisbal, que actuará el 20 de diciembre en el Palacio de Deportes con su gira Todo es posible en Navidad. El grupo Siempre Así estará el día 18 en el Palacio de Congresos, mismo escenario en el que Niña Pastori cantará el día 22. Y por su parte, Manolo García se subirá al escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones este jueves y repetirá el sábado 13 en el Palacio Municipal de Deporte. Y además, el Palacio de los Congresos de Granada entrará de lleno en la programación familiar, con el gran show del Rey León el 3 de enero y La Bella y la Bestia, el musical, a cargo de la Barbarie Teatro Musical, el día 4.
En Huelva, la Orquesta Colombina Onubense ofrecerá un concierto sinfónico dedicado a Nino Bravo el 27 de diciembre en el Auditorio Casa Colón. Y en Jaén, Niña Pastori actuará este sábado en el Oliva Arena. Y ya en Málaga, la artista también estará este martes en el Palacio de Deportes Martín Carpena, escenario que recibirá a David Bisbal el 19 de diciembre. Y además, el Grupo Salistre actuará en la Sala Trinchera este viernes 12 y Camela ofrecerá un concierto el día 20 en el Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos. Y cerramos en Sevilla Capital, donde se han organizado más de 150 actividades dentro de una amplia programación navideña. Villancicos, zambombas, heraldos, cabalgatas y talleres para los más pequeños. Desde Participación Ciudadana se ha impulsado una serie de zambombas que recorrerán todos los distritos, la mayoría en centros cívicos y con entrada libre hasta completar aforo. Junto a estas tradiciones, la ciudad también recibirá grandes conciertos como Siloé el 17 de diciembre, Escorzo el día 19 en la Sala Pandora y Pastora Soler el 20 en el Cantujada. Bueno, María, y si fuera poco, la capital hispalense vivirá este viernes una cita muy especial, que es la Polea Flamenca de Triana, que arrancará a partir de las 5 de la tarde. Y después de celebrarse en las dos últimas Navidades y tras 9 años de ausencia, este encuentro vuelve a uno de los rincones con más historia del barrio, la Plaza de Santa Ana. Impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla, la Polea reunirá a figuras de primer nivel de cante, el baile y el toque, como Angelita Montoya, Mara Rey, Jesús Membe, Alba Molina, Joselito Acedo o Eugenio Iglesias, entre otros muchos. Pero sobre todo ello nos cuenta más el delegado del distrito de Triana, Manuel Jalles. La polea flamenca que vamos a vivir el día 12 es Triana en estado puro. Lo que pretendemos desde aquella Navidad de 2012 que se creó, pues es que haya flamenco de calidad, flamenco de Triana y que haya también Navidad. Este año es un año muy especial y hemos querido hacer ese homenaje a ese disco maravilloso de Lolo y Manuel y bueno, pues con este cartel que es algo pues único. Se le llama la polea flamenca, cada año se recuerda, porque ahora que tenemos tantas zambombas, que no es tan propio de Triana, la polea es el dulce que se daba en los corrales de vecinos y nosotros pues en este caso, gracias a la Hermandad de la Pastora, también tendremos polea esa tarde, por eso se hace a las 5 de la tarde, por eso se hace un día, un viernes con flamenco en la calle, con Triana en la calle y con Lolo y Manuel llenando la plazuela de Señal Santana. Bueno, Ali, pasamos ahora a una gran noticia que marcará el 2026. El Ayuntamiento de San Fernando, junto a GTS, Universal Music Spain y Westin Mayer Entertainment, ha presentado el programa oficial Año Camarón 2026, un proyecto cultural y musical creado para conmemorar el 75 aniversario del nacimiento de José Monje Cruz, camarón de la isla. Pues sí, María, y esta gran iniciativa pretende rendir tributo a la leyenda, a la fuente del flamenco y dueño de un legado inmenso que nos ha dejado. Y además ya está en marcha una serie dedicada a su vida y obra, cuyos detalles, como nos ha adelantado su hija Rocía Monge, se irán desvelando poco a poco. O sea, yo tengo unas ganas de ver esa serie impresionante. Bueno, el programa abarcará desde diciembre de 2025 hasta diciembre de 2026 e incluirá rutas para descubrir los lugares clave en la vida del artista, como exposiciones, 2 grandes conciertos homenaje, uno en Madrid y otro en San Fernando, reediciones discográficas con material inédito y la primera edición de los premios Camarón. Y por supuesto, nada mejor que escucharlo en palabras de su propia hija. Pues la verdad es que es muy emocionante, eso es una mezcla agridulce porque nos encantaría tenerlo a él, pero también al ver el fenómeno tan grande de masas que hay aquí, pues la verdad es que es un orgullo, ¿no? Y estamos muy agradecidos con ello. Él era camarón ya cuando mi abuela lo parió, ya dijo, ahí va camarón. Pero claro, es verdad que las nuevas generaciones se van uniendo y es muy bonito, la verdad es que es conmovedor. Cosas muy bonitas, están los premios Camarón, que estarán el 3 de julio, habrá conciertos, habrá el masterclass, por lo que han dicho aquí, eso pues hasta el 1 de diciembre también, que habrá un concierto muy grande en Madrid, creo que se va a celebrar. Entonces pues tienen pensadas muchísimas cosas. Uh-huh. Aquí se va a hacer una serie, pero eso ya no lo llevo yo, eso ya lo llevan otras personas. A ver, Camarón le dan valor aquí en Andalucía, le dan valor en todas partes del mundo. Como te comentaba antes, vas a la China y te encuentras en la calle y por todos lados cosas de Camarón. Entonces Camarón no está relacionado solo con Andalucía, está relacionada con el mundo entero. Y a ver, ¿cómo te digo? Decir flamenco es mencionar a Camarón.
porque ahora mismo es el que ha llevado a toda clase de público el flamenco y mundialmente ha sido reconocido. Bueno, compañera, y para cerrar este episodio contamos con una entrevista muy especial con José María Solís, recientemente galardonado con el Premio de Novela Policía Nacional 2025 por su obra Henares. Y Solís nos ha adelantado que ya trabaja en una nueva novela protagonizada por un policía jubilado que mira atrás y recuerda un caso de 1990, una investigación que termina llevándolo a Sevilla en plena preparación de la Expo del 92. Y además el autor nos ha confesado que para construir esta historia ha recurrido a testimonios de los propios comisarios de la Expo y ha llevado a cabo un exhaustivo proceso de documentación sobre la Sevilla de aquellos años. Con más de 50 reconocimientos literarios a sus espaldas, Solís se ha mostrado especialmente satisfecho por recibir el Premio de Novela Policía Nacional con Henares, un thriller histórico que sigue las vidas de Dori, una joven sirvienta, y Chema, un adolescente huérfano atrapados en una red de abusos y secretos en el Colegio Santo Tomás de Villanueva, mientras una ola de violaciones sacude las orillas del río Henares. Y esta narración transcurre en dos épocas, los años 60 y los años 80, que se entrelazan para desvelar finalmente la verdad de lo ocurrido. Pero sobre todo ello nos cuenta más el propio autor. Le damos la bienvenida. En primer lugar, muchísimas gracias, Chema, por atendernos y bienvenido a Cultura en Andaluz. Al revés, muchísimas gracias a vosotros por recibirme y por permitirme estar aquí con vosotros. Bueno, y en primer lugar, felicitarte porque has ganado el tercer premio Novela de la Policía Nacional. ¿Qué significa este galardón para ti? Pues, a ver, los escritores como yo, que para publicar necesitamos obtener premio, pues estamos acostumbrados a que nos premien muchas veces, ¿no? Yo creo, no llevo la cuenta, pero tengo más de 50 premios, ¿no? Entre novela, relato breve y eso. Entonces ya tiendes a desmitificarlo un poco, ¿no? A pensar, bueno, otro premio y tal, qué va, qué va, qué va. Es una satisfacción enorme. O sea, en el momento en el que te llama, además que han vuelto a retomar lo que se hacía antiguamente, llamar por teléfono, decírtelo. En el momento que veo una llamada una llamada de un número desconocido, digo, ay, siempre digo lo mismo, un premio, no sé qué. Y era un premio y te lo dicen, es una alegría enorme. Me decía el jurado que les había sorprendido que con tanto premio me hubiese alegrado tanto. Y luego me voy dando cuenta de lo que es este premio, de lo que es las entidades que están detrás, de lo que es publicar con el Grupo Planeta. Y está siendo algo espectacular. Bueno, y has ganado este premio con Henares. Cuéntanos un poco en qué consiste este libro, de qué trata para nuestro oyente. Yo he estado 15 años dedicado prácticamente a escribir solo sobre derecho, trabajando con temas de derecho y a escribir solo sobre derecho. Y con una pena muy grande porque me encanta la literatura, me vuelve loca y lo único que podía escribir eran relatos breves o microrelatos. Entonces, cuando consigo desligarme de ese trabajo, ¿no? de redactar tanto manual jurídico, pues en la novela que empecé a escribir, que es esta, solté todo lo que tenía. Todo. Entonces empezó siendo una novela histórica en la que contaba cosas que sabía que habían ocurrido, personajes conocidos que había tratado en mi vida, y empecé a escribir esa novela histórica hasta donde llegó, porque yo no soy de los que organiza la novela y hago tramas, subtramas, escaletas, ¿qué va? Yo pongo a los personajes y los personajes me van llevando. Entonces llegó un punto en que los personajes me dijeron que necesitaban una trama diferente. Y pasó de ser una novela histórica a ser una novela histórica con una trama, vamos a decir, que policial o de suspense o de thriller. Así que es un thriller histórico y que ocurre en dos épocas diferentes, en el año 60 y en el año 80, en una ciudad mediana de la Comunidad de Madrid, que tiene ahora 200.000 habitantes, que es Alcalá de Henares, y en Madrid capital. ¿Y por qué elegiste Alcalá de Henares como lugar para desarrollar esta historia? Pues simplemente como un homenaje. O sea que primero me podía interesar porque lo que yo quería era que fuera por decirlo de una forma, un microcosmos cerrado. Ya el colegio en sí es un sitio cerrado, un microcosmos cerrado, y me interesaba también que la sociedad en la que se ubicaba el colegio fuera similar. Entonces, Alcalá me pareció una ciudad en el año 60 decadente, porque fue una ciudad muy importante hasta mediados del 19. Cuando pierde la universidad, le dan a cambio simplemente cárceles y cuarteles. Entonces se convierte en una ciudad muy pobre. De hecho, hoy en día es patrimonio de la humanidad porque durante esa época no pudieron demoler porque no había dinero para construir nada nuevo. Y tuvieron la suerte que se saltaron 100 y pico años y hoy en día se han encontrado con una ciudad que tiene monumentos del siglo XVII que están ahí, los están arreglando y ahora es tan maravillosa, ¿no? Pero eso vino después. Entonces a mí me interesaba esa época anterior, esa ciudad decadente, provinciana, cerrada, que era un reflejo
de lo que yo quería en este caso en el colegio. Claro, y como me has comentado, ¿no? Cuando tú compones tu historia, te basas en los personajes y vas confluyendo hasta llegar a la historia que quieres contar. ¿Cómo llegaste a estos personajes? ¿En qué momento diste con ellos? Bueno, son personajes de mi vida. A ver, yo hago cosas muy raras. Entonces, pero las hago desde siempre. La primera cosa rara que yo creo que hice, me puse a trabajar con 14 años. Me puse a trabajar como el protagonista de esta novela, me puse a trabajar en el colegio, pero yo no soy el héroe que es él, ¿no? Yo lo hice por ganar dinero, para irme de fiesta, para hacer mis cosas, para tener ciclomotor antes que nadie, luego para tener coche con 18 años, pagármelo yo todo y luego es verdad que al final, pues oye, terminas ayudando en casa, pero que tampoco era necesario, ¿no? Y yo no tenía las limitaciones que tenían mis compañeros. Yo sabía que llegaba a mi casa acomodada, yo sabía que iba a estudiar una carrera y que iba a hacer prácticamente lo que quisiera dentro de mis posibilidades, ¿no? Pero conocí gente que sí que había vivido esa época. Entonces tenía 14 años, pero tenía compañeros de 20, 30, 40, 50, 60 que habían vivido en esta época y me contaban sus historias. A ver, yo era un adolescente como cualquier adolescente. Me interesaba lo justo, lo que me contaban. Yo decía sí, 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 pero se me quedaban. Claro. Y con el tiempo, pues esas semillas, ¿no? Han ido germinando, creciendo y estaban en mi cabeza. Y luego también me apetecía hacer un homenaje a gente que ha ido creciendo, mayores que yo, pues se han ido jubilando, algunas han ido muriendo y que al final, ahora lo veo para atrás y digo, jo, esta gente hizo un esfuerzo porque me querían enseñar su visión de la vida solo para ayudarme y para favorecerme. Entonces, esos personajes empezaron así, algunos de ellos. No es que coincidan exactamente, porque cuando me preguntan si es autobiográfica, siempre digo que desde el punto de vista de la partida, el punto de partida sí, lo demás no. Lo demás es una tarea que he hecho yo de decir, vale, en esta época, esta persona, con estas condiciones, si le ocurriese, y aquí viene lo llamativo, una trama inventada que llame la atención, ¿no? Si le ocurre esto, ¿qué haría? Ah, pues si soy huérfano, es en el año 60 en el que si me echan del colegio voy a tener que vivir en la calle y de repente veo algo que es un gran secreto, que si cuento puedo acabar en la calle, ¿qué hago? Y luego, 20 años después, cuando analizo cómo actué hace 20 años, ¿qué pienso, no? Eso es lo que fui haciendo en la tarea que fui haciendo como escritor. O sea, que los personajes tienen una parte real, pero todo lo demás es totalmente ficticio, es de Ficción. construcción literaria. Sí. Y me has dicho que guardas algunos puntos en común con el personaje principal. ¿Cuáles serían esos puntos que te Pues- definirían a ti que están en él? Me dicen que los nombres, pero eso no es verdad. Sí es verdad y no es verdad. Yo en la primera novela, que me la premió hace muchísimos, 25 años, me la premió la Comunidad de Madrid, me la publicaron una editorial importante que era Visor, y tenía un jurado también muy importante, estaba Joaquín Leguina, estaba bueno, gente muy importante, ¿no? Luis Mateo Díaz, tal. Me dijeron, has cometido un error, has confundido un personaje. Y le has puesto, no sé si le había cambiado el apellido o le había cambiado alguna característica y tal. El caso es que lo busqué y no lo encontré. Y pensé que el error había sido del presidente del jurado que me lo había dicho. Y se publicó la novela con el error. Y arrastro eso. Entonces, una forma que tengo de no equivocarme es siempre a cada personaje tener una imagen de alguien real. Y así en la página 12 tiene los ojos marrones y en la página 222 también, porque si no me equivoco. Entonces, uso nombres comunes y situaciones comunes que me ayudan. Entonces, yo me llamo José María, pero todo el mundo me llama Chema, como el que está en la portería. Trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, como el que está en la portería. Luego están las cosas que he forzado. Viví toda mi vida en Filipinas 38, que es a donde va a trabajar él, pero eso es porque me hacía gracia. Claro. Y son guiños que me hago a mí mismo, pero ahí acaba todo. O sea, acaba en personalidad, en traumas, en todo. No tenemos nada que ver. Incluso en forma de actuar, él tiene mucho más valor que yo. Tiene una actuación mucho más heroica que la mía, ¿no? La mía es más lineal, ¿no? Más eso. Y luego de lo demás, pues poco más. Es que incluso mi mujer se llama igual que la suya, pero tampoco tiene nada que ver. Así que no creo que haya nada más Y que de esa todos experiencia. los personajes, ¿cuál ha sido el que más te ha costado escribir? Por mí. Pues me suele costar poco. Es que tengo mucha imaginación. A lo mejor, claro, probablemente me equivoco, ¿no? Pero lo primero que hice, como soy tan desordenado, compuse, vamos a decir, capítulos de 3 en 3. Entonces, el primer capítulo era un personaje, no me acuerdo ahora mismo el orden, creo que era Dori el primero, el segundo sería Chema y el tercero el asesino. Y lo mantuve hasta el final. Cuando tenía eso hecho, dije, bueno, esto ahora es muy simétrico, ahora voy a empezar a meter asimetrías, ¿no? ¿Qué me pasa? Pues me parece que el personaje del asesino le falta, aunque he mencionado cosas de su familia y tal, le falta algo. Hice un capítulo cero en el que trataba de explicar
un juego que él hace, ¿no? Bueno, pues hice el capítulo 0, inventé a Martirio y su diario. No era muy partidario de meter un diario, no me terminaba de gustar, pero leía a Dory y la veía demasiado buena, demasiado. Entonces digo, bueno, pues vamos a meter a Martirio, pero además saco, que entre y diga una frase brutal sobre Dory en su diario, que el lector diga, espera, claro, que esta es la visión de Dory, que a lo mejor hay otras personas con otra visión, ¿no? Lo hice de esa manera y de hecho no sabía quién iba a ser el protagonista ni quién iba a emerger y al final, pues mira, ha sido Dory y no lo esperaba, ¿eh? O sea que realmente ha sido mi imaginación el ponerme en el lugar, en intentar ver cómo habían actuado las personas que cogía de referencia ante determinadas situaciones y trasladarlas a estas otras que había inventado yo. Y te quería preguntar, hablando de Dory, es un personaje que yo me he empezado a leer la novela, me ha gustado mucho y veo que ella encarna la memoria moral, ¿no? De la vida. ¿Cómo ha sido llevar esas pautas hacia ella? ¿Cómo ha sido escribirlo? Pues mira, hay cosas que decidí y cosas que decidió ella. Entonces, por ejemplo, yo tenía claro que quería que fuera una persona inteligente, que fuera una persona brillante. Quería ponerla al lado de otro personaje como él, que fuera masculino, que es Chema. Los dos son brillantes, los dos son inteligentes. Los dos viven en la miseria. No quería repetir lo de la orfandad. Chema es huérfano, Dory prácticamente lo es también. Entonces aproveché la historia de una amiga, que me contó la historia de su abuelo, y aproveché para convertirla en huérfana. La saqué de la casa en la que servía junto a su madre para que tuviera a su madre en un trabajo esclavo y tampoco la pudiera hacer mucho caso. Y a su padre lo mandé a un limbo que nunca llegamos a saber si qué pasó con él, ¿no? Ahí le cuentan cosas, de hecho lo utilizan incluso para llamar su atención, pero realmente no sabemos qué pasó con él hasta el final del todo y de una manera no precisamente literaria, ¿no? Entonces quería que los dos fueran iguales. Y luego dije, bueno, de lo que yo he vivido, de la gente que han sido compañeros míos y que he vivido, ¿qué ha pasado? Que las chicas solo les permitían, incluso siendo los dos igual de brillantes, igual de inteligentes, no les permitían progresión. Entonces esas chicas de esa época todas terminaban trabajando en lo mismo. Tenías dos posibilidades, salir de ese círculo cerrado y acabar en otro círculo cerrado, o salir o quedarte en el círculo cerrado para siempre. Sin embargo, el chico, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con todo lo que tú quieras, con mucho mérito, sí que tenía la posibilidad de subir uno o dos escalones más, ¿no? Entonces, eso me salió por justicia, o sea, no era ni una decisión ni nada, era simplemente un esfuerzo, el reflejo de lo que yo había vivido. Así que sí, tienes totalmente razón. Y también te quería contar, yéndonos un poco al tema de la trama, es una novela que tiene thriller, tiene memoria histórica. ¿Cómo ha sido combinar todo esto? Pues ha salido natural. Me imagino que otras veces es un desastre y esta vez, pues más o menos ha salido bien por lo que me va diciendo, Hombre, por lo que dijo el la jurado sobra. y por lo que me dice la gente. Pero es verdad que no. Yo escribo y cuando acabo de escribir la novela se la paso pues a un grupo de amigos más o menos que me leen habitualmente, ¿no? Y espero su crítica. Esta vez me dijeron, pues nos gusta, pues esto está bien, no hay muchos clichés, tal. Si me hubieran dicho tírala a la basura, pues probablemente la habría tirado a la basura. O sea que he sido un poco inconsciente. Es verdad que antes que escritor, yo creo que como todos, soy lector. Y además en todos los sentidos, cronológicamente, pero también desde el punto de vista del deseo. O sea, prefiero leer antes que escribir, ¿no? Y soy muy cuidadoso y muy observador. Entonces, cuando algo me choca en una novela, intento no repetirlo yo cuando escribo las mías. Entonces, imagino que puede haber Qué sido bueno. eso. Y bueno, para construir todo el espacio, nos trasladamos a 1960 y después a los 80. ¿Cómo ha sido estudiar todo el contexto histórico para poder trasladar al lector a esa época? Una gozada. O sea, quizá, no sé si ahora lo estoy idealizando, pero quizá el mejor momento de todos, porque yo hago cosas muy raras. Una cosa que hago, pero sin necesidad, ¿eh? Lo que pasa es que luego lo uso como inspiración. Cojo una época, la que sea. Imagínate, por ejemplo, 1904, y me cojo un periódico el 1 de enero y empiezo a leerlo. Y hasta donde llegue. Si llego a abril, llego a mayo, todos los días leyendo el periódico, días y días y días y días. Y te da una visión de la historia tan interesante, de la microhistoria, de la historia intrascendente, que me parece súper interesante. Con esta novela hice eso. Es decir, me fui a periódicos de los 60 y empecé a leer. Empecé a leer situaciones, empecé a ver de lo que me habían contado, intentaba encajarlo, intentaba no meter la pata. He sido tremendamente cuidadoso. Sabía, por ejemplo, una cosa que estoy contando mucho últimamente, uno de los capítulos puse que hacía frío. Tampoco se podía identificar el día tan fácilmente, pero en mi cabeza yo sí sabía qué día era del año 60, ¿no? Entonces puse que hacía frío y el abrigo se lo quitaba, lo ponía, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando ya acabo de escribir el artículo, estoy mirando la documentación, cojo un periódico, lo leo y en la parte final
abajo en una esquinita pone que había empezado la ola de calor ese día. Y digo, bueno, si no lo cambio nadie se va a enterar. Lo cambié. O sea, no quería, lo primero era ser fiel a mí mismo, ¿no? Lo cambié, quité los abrigos, quité todo, incluso mencionaban que si hacía calor y no sé qué. Pues eso es lo que he intentado hacer. Pues probablemente habré metido la pata, pero creo que no mucho, porque además he preguntado también a mucha gente, ¿no? ¿Y has leído solamente periódicos nacionales de la época o te has ido a periódicos locales de Alcalá de Todo. Henares? Me he leído, porque me faltaba eso, claro. Yo al final soy de Madrid y me he criado en Madrid. Por ejemplo, para mí fue mucho más fácil lo del año 80 porque partí de recuerdos, aunque era un niño muy pequeñito y tal, pero tenía ciertos recuerdos. Entonces, simplemente era confirmar esos recuerdos, ¿no? Y en lo del año 60, pues cogí las dos cosas, periódicos locales y periódicos nacionales, tirando mucho. Bueno, lo bueno del año 60 es que ya hay mucha documentación. El problema lo tienes pues cuando quieres ambientar una novela a finales del siglo pasado, que ya tienes retazos, no conoces tampoco el contexto, te sacan un poco de lo tuyo, ¿no? Aquí sí, aquí utilicé los dos y bueno, pues iba utilizando lo que me apetecía. Y hablando de este contexto, ¿no? De cómo conformar el espacio y tal, sabemos que los años 60 y los 80 fue una época de los 60 de silencio, que se trabaja en la novela, hasta empezar un poco con la transición, ¿no? Hasta llegar a los 80. ¿Cómo ha sido el método para tratar y verificar y darle al lector esa atmósfera de los silencios de aquella época? Es que yo creo que el tema de los silencios creo que sigue estando, ¿eh? Creo, me interesa muchísimo el tema de la maldad, me interesa pero muchísimo. De hecho, lo primero que hago cuando me dedico a escribir, junto con esta novela, es escribir un ensayo sobre la maldad, que me encanta, me vuelve loco. Cojo, analizo, es muy subjetivo. Analizo tipos de maldad según mi criterio, busco personajes literarios que encajen en esos tipos de maldad y luego busco personajes en mi día a día, personas en mi día a día que encajen. Lo anonimizo, no tuve ningún problema. En mis 20, 25 años trabajando, no tuve ningún problema en encontrar gente. Entonces yo sigo pensando que la maldad está y que buena parte de la culpa la tenemos nosotros con nuestros silencios. Es verdad que el malo, el psicópata, el malo, se aprovecha del entorno, se aprovecha de la oportunidad. Si el entorno es un entorno que le permite tener una cierta impunidad, esa maldad que existe exactamente igual se va a ver mucho más reflejada, va a ser mucho más pública y probablemente a la sociedad le va a interesar silenciarla. Por lógica, hay muchos más silencios en una sociedad cerrada, con control, con ejercicio de poder, que una sociedad que es más abierta, pero siguen existiendo esos silencios. Y bueno, hablando del tema de la maldad, yo he visto en la novela, lo que he podido leer, que la maldad no se trata como algo extraordinario, como estamos hablando, sino como algo común, algo que está de forma diaria. Explícanos a los oyentes que no han tenido a lo mejor la oportunidad de verlo, cómo desarrollas esa maldad en esta novela. Sí, bueno, es un poco lo que te decía, quizá a dos niveles, ¿no? Me asusta mucho el día a día y me asusta mucho la maldad. Yo a día de hoy mi entorno laboral es maravilloso, estoy súper feliz, trabajo con gente con la que me entiendo muy bien, pero a 50 metros, dentro de mi misma planta, hay una situación de este tipo. O sea, personas que sabes que son malas, que están haciendo cosas realmente muy malas y que los que están por encima no hacen absolutamente nada, ¿no? Entonces, me interesaba ese tipo de maldad que para mi desgracia veo, no la sufro, pero veo sufrirla a otros muy cercana y luego me interesa un poco la maldad institucionalizada, ¿no? Intento reflejar las dos en la novela. Esta maldad cercana que te digo, pues la encarna para mí un personaje religioso que se aprovecha de la inocencia de las personas que tiene alrededor para conseguir sus fines, sabiendo que actúa mal. Es decir, un tío que no tiene ninguna empatía. Y además es un personaje que me interesa mucho porque en este salto que doy de los 20 años, que aprovecho para cerrar el arco de transformación de los personajes, él no se transforma nada, sigue siendo el mismo que era cuando ha tenido oportunidad, ¿eh? Cuando ha tenido un detonante muy serio que debería haberle servido para evolucionar y ser de otra manera. Él no evoluciona nada, ¿no? Sigue siendo igual. Entonces, esa es la primera maldad que me interesa. Una maldad que dejamos pasar ahí como la famosa banalidad del mal que decía Hannah Arendt, ¿no? Bueno, lo dejamos pasar, lo dejamos hacer y está ahí presente. Y luego ya la maldad del psicópata, que es muy interesante y es muy atractiva, ¿no? Que es también la otra maldad de fuera del colegio que termina salpicando también en el colegio, ¿no? Yéndonos un poco a los simbolismos de esta historia, uno de ellos es el río, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Por qué el río de Henares como el símbolo Pues de esta historia? tampoco lo pensé. Es la primera novela que escribo que pongo un título provisional y que termina siendo el definitivo. No me había pasado nunca ni creo que me pase en el futuro. Y luego me he dado cuenta que en la mayoría de las novelas que escribo tengo figuras así, ¿no? Figuras. En la primera que escribí había una ventana que de hecho empezaba así la novela, una ventana que se abría y se cerraba y cuando ocurrían
cosas trascendentes en la novela, aumentaba el ritmo de los golpes, ¿no? Y el río es algo parecido. Es otro personaje que no sufre ningún cambio, que está siempre ahí, que lo ve todo y lo calla todo. O sea, que es un personaje más que también puede ser un reflejo de la sociedad y que, no sé, a mí me interesaba muchísimo, ¿no? Y Alcalá es una ciudad curiosa porque el río está como aparte. No es como aquí en Sevilla, que tenéis Claro el que río integrado en la ciudad y tal. Es como que está aparte. Es como en un lateral, está luego la zona amurallada o la antigua zona amurallada. Y no es una ciudad que es ribereña, lo lleva incluso en el nombre, sin embargo, no tiene la vida de una ciudad ribereña. A mí me apetecía ponerle de testigo, por eso sitúo pues algunos de los hechos delictivos, ¿no? sí. A la vera del río y dejo constancia de que él sigue fluyendo, que han pasado cosas que las ha visto, pero bueno, el mundo sigue girando. Sigue para adelante. Y bueno, la muerte de Paquita es el detonante de esta historia. ¿Por qué elegiste un personaje que está ausente, pero a la vez está dentro de la historia? ¿Por qué ella? Pues la verdad es que tampoco lo tengo muy claro. El principio de Paquita la imagen era la inocencia de estas chicas, que era tremendo. Imagínate niñas de 15, 14, 15 años que traían generalmente eran pueblos castellanos, que no tenían ningún tipo de malicia y las encerraban en Madrid en un colegio y estaban trabajando todos los días y solo tenían un día libre, que normalmente era una tarde libre. Y hay una anécdota que cuento siempre, que me la contó una chica que ha muerto hace muy poquito y además que la novela es en parte homenaje a ella porque cuando se jubiló casi no le dieron ni reconocimiento. Después de 50 años trabajando en el mismo sitio, se olvidaron incluso de mencionarla, no por maldad, por indiferencia, ¿no? Que no sé qué es peor, pero bueno. Entonces yo trataba de reflejar esa inocencia. Esta chica me decía que ellas fueron una vez al cine, recién llegadas a Madrid. Fueron al cine, tenían que estar a las 9 de vuelta en el colegio. Se metieron en una película, serían las 5 de la tarde o las 6 de la tarde. Se metieron en una película y en la película apareció un reloj. Y el reloj marcaba las 9 menos cuarto. Se levantaron y se fueron porque llegaban tarde. O sea, unas personas con esa inocencia que no distinguen la realidad de la ficción. Imagínate en manos de un sinvergüenza, de un golfo, como es esta persona, ¿no? Este personaje de la novela, lo que puede hacer con ellas, ¿no? Entonces, esa es la imagen. Me interesaba también que fuera la imagen real y luego que le pasase esto a ella justo en un día en el que sale fuera y bueno, y la termina, pasa al lado del río, pasa sola al lado del río y mira por dónde, pues cae en manos de un psicópata que no tenía que estar ahí, pero que estaba ahí y aprovechó la oportunidad. Ujú. Y son 20 años, como hemos estado comentando, lo que diferencia una trama de la otra, ¿no? De los 60 a los 80. ¿Crees que el tiempo hace justicia o que no? Yo creo que no. Es que todo es tan subjetivo que mira que soy jurista y trabajo en el derecho y siempre he trabajado en el derecho. Y que la justicia me parece tan subjetiva que me parece complicado. Incluso aunque la mirase desde un punto de vista objetivo, estoy convencido de que no. A mí el transcurso del tiempo y los 20 años me interesaba para que los personajes analizasen su propia actuación y dijesen o pensasen sobre por qué habían actuado de una manera y se pudiesen arrepentir o no arrepentir o pudiesen confirmar lo que habían hecho o lo que no habían hecho. Pero es verdad que también en el transcurso de esos 20 años queda claro que la figura de esta persona seguía presente, ¿no? Que Dori no lo ha superado, que Chema tampoco lo ha superado y que luego el hecho de la aparición del religioso que llevaba 20 años fuera, que lo habían quitado de en medio, lo habían mandado a Argentina para perderlo de vista, pero regresa al mismo colegio en el que estaba, el encontrárselo Dori hace renacer en ella algo que el fallecimiento de un personaje secundario hace que haya un entierro y que el otro que vive en Madrid vaya y revivan otra vez los dos aquello que tuvieron que pasar 20 años antes, ¿no? Pero mi interés era ese. Y luego tenía lo que te he contado antes, tenía un interés muy grande en decir, mira, han pasado 20 años. ¿Dónde está Chema? Chema ha salido y ha subido 2 escalones. ¿Dónde está Dori? Ha salido del microcosmos para caer en otro microcosmos, que es la fábrica. ¿Dónde está Martirio? No se ha movido. O sea, me interesaba eso, ver cómo, aunque sea muy difícil, unos tienen, de siempre, han tenido más fácil esa proyección y esa salida, ese escape. Como jurista, ¿cómo crees que ha evolucionado la justicia desde aquella época? Realmente no me cuesta, ¿eh? La justicia es un tema muy complejo. Me encantaría tener la idea que tenía de la justicia cuando salí de la facultad. Es lo que realmente me gustaría, porque la justicia es muy compleja. Cada vez me voy dando más cuenta que el derecho, la justicia, es lo que piensan los jueces. Al final es lo que te encuentras. Es la manera que tienen de interpretar la norma, ¿no? Y no siempre coincide con lo que tú crees o con lo que tú piensas. Así que sin hablarte desde el desencanto,
sí te diría que me gustaría pensar en esa idea, no sé si inamovible, pero casi de la justicia que tiende a triunfar, ¿no? Soy un poco escéptico ahora mismo. Perfecto. Y una pregunta que te quería hacer, que me encantaría hacérsela a todos los escritores que escriben el género policíaco, es cuando describís que normalmente siempre hay un psicópata en las tramas policiales. ¿Cómo es meterte en la mente de ellos sin...? Interesantísimo. Que creo que es súper complicado llegar a la mentalidad de una persona que es capaz de llegar a hacer esas cosas. Pero ahora lo tenemos muy fácil, ¿no? Ahora que con estas técnicas de perfilado te lo ponen muy, muy, muy sencillo. Si tú, aparte que es que además ahora yo lo llevo leyendo 20 años, ¿no? Pero ahora que tienes Mindhunter y tienes cantidad de cosas que hablan de las técnicas de perfilado del FBI, son súper interesantes porque tienes unos patrones que tienden a cumplirse y tipo de psicópata, ¿no? El psicópata organizado, el no organizado. El organizado suele ser inteligente, suele llevarse recuerdos de lo que ha hecho, que es normalmente por donde le pillan. Le encanta volver, le encanta leer sus noticias. Bueno, pues partiendo de esos patrones, siempre puedes hacer pequeñas diferencias. Y luego puedes leer libros, como se puso muy de moda, empezó esta gente del perfilado, ¿no? Pues hay muchos libros de psicópatas que cuentan, obviamente no será todo verdad, porque tienden a ser laudatorios, ¿no? Autoalabatorios, además. Pero es verdad que cuentan cosas que son interesantes. Hay cosas comunes, la infancia, raras situaciones. Entonces, bueno, pues yo intento ver eso y luego, aparte de eso, pues intentas poner su parte. Hay partes que me salen fáciles y hay partes que me cuestan más. Me cuestan mucho las escenas de los asesinatos, las violaciones, las escenas de lucha me cuestan muchísimo, me cuestan un horror. Y que salgan naturales me lleva mucho tiempo. Claro. Y en esta novela, esas escenas así tan rudas y crudas, ¿han sido las que más te ha costado o ha habido otras Sí, escenas? la escena final, la final me ha costado muchísimo, muchísimo. Las otras, hay técnicas para no sufrirlo demasiado. Y luego además yo necesito, hay un problema cuando tú estás, cuando sitúas al lector cerca a un personaje, eh, el lector es que es imposible, es que somos así, ¿no? Tiende a tenerle cierto aprecio a ese personaje, aunque sea el más perro entre los perros, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante reflejar las consecuencias de lo que está haciendo ese personaje. Pues aquí lo he hecho. Me decían cuando estábamos corrigiendo la novela que hay un atestado de la Guardia Civil en el que está lo que dice una víctima, lo que ha vivido una víctima, que dice, bueno, esto tampoco era necesario para la novela. Sí, sí es necesario porque hay que ver la otra cara, ¿no? Esta persona está destrozando la vida de las personas a las que ataca, ¿no? Es muy importante. Pero bueno, ese, por ejemplo, me cuesta menos. El testimonio de esta chica, que es una chica violada y que está basado en otros testimonios de chicas violadas y he intentado tal. Me cuesta menos ese testimonio, por ejemplo, que el testimonio del ataque. Pues intento pasar por encima, pero hay una escena final en la novela que me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y con respecto a las perspectivas de futuro, ¿estás en algún nuevo proyecto? ¿Estás comenzando a escribir algo? Si me puedes contar algo. Escribía a la vez que esto, porque fíjate, esta novela, lo hemos dicho ya, es una novela que para ser un premio a la policía es muy poco policial. Es policial, pero muy poco, ¿no? Y yo lo achaco a que, bueno, los escritores que estaban en el jurado, sobre todo Lorenzo, se enamoraron de la novela y por eso salió adelante, porque les gustó mucho la novela, que era algo policial, pero no tanto, ¿no? Pues tenía entre manos una novela policial, que era la que iba a mandar a este concurso. Es un policía jubilado que echa la mirada atrás y recuerda un caso que tuvo en el año 90. Y entonces estoy, pues eso, volviendo al año 90. Esa es tremendamente policial. Esa sí que lo que más me está costando es los protocolos policiales de la época, porque claro, no me valen los de ahora, la organización de la época. Y además una cosa que no he dicho en ninguna entrevista, y te la voy a decir a ti, acaba en Sevilla. Ah, que vamos, Sí, que va. pero no había estado nunca en Sevilla, o sea, es imperdonable, ¿eh? O sea, mi mujer me decía siempre, es una vergüenza que no está en la ciudad más bonita, no sé qué, no había estado nunca, ¿no? Y acaba porque me interesa, porque es en el año 90 y acaba con los trabajos previos de la Expo. O sea, es algo circunstancial, no es que transcurra en Sevilla, no lo hago porque haya venido aquí de promoción, pero acaba en Sevilla. Y me queda redactar esa parte. Ya tengo ya 2 o 3 capítulos que transcurren en Sevilla y me queda la parte final, la parte de la detención. Bueno, pues ya que estás por aquí, te puedes pasear por la Cartuja, ver la zona de la exposición. Me han dicho de lo que, que queda. claro, me han dicho que es muy peligroso escribir sobre Sevilla, que como meta la pata, me crujen. Así que menos mal que tengo testimonios de comisarios que vinieron cuando la preparación de la Expo y que me circunscribo a esa época
que hay un sorteo de un coche en el Corte Inglés que me ha supuesto documentarme muchísimo sobre cómo era el sorteo, cómo no, dónde estaba el Corte Inglés, qué había cerca. Así que bueno, espero no haberme equivocado. Bueno, seguro que con todo el trabajo de investigación que haces, que me estás contando, seguro que va Lo veremos. súper bien. Y por último, te quería preguntar, si tuvieras que resumirla en una frase, ¿cómo resumirías la novela? Uf. Pues no sé si me iría por los silencios o si me iría por el paso del tiempo. Quizás la justicia era esto. Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias a por ti. tu tiempo y por habernos contado un poquillo y habernos dado esa primicia de que tu nueva novela terminará aquí en nuestro cine. Muchísimas gracias a ti, gracias por invitarme a compartir este momento con vosotros y me he pasado muy bien. Agenda semanal de cultura en andaluz. Y ahora os ofrecemos algunos planes para los próximos días. Comenzamos en Granada, donde este jueves Manolo García actuará a las 9 de la noche en el Palacio de Congresos y Exposiciones, mientras que La Moda hará doblete el jueves y el viernes a la misma hora en la Sala Industrial Coopera Revert de La Zubia. También en la capital granadina, Rafael se subirá al escenario del Palacio Municipal de Deportes este sábado a las 9:30 de la noche. Nos movemos hasta Jaén, donde la Niña Pastoria actuará este sábado a las 10 de la noche en el Olivo Arena. Continuamos hasta Málaga porque La Moda volverá a actuar esta vez en la Sala París 15 este sábado a las 9 de la noche. Y aterrizamos en Sevilla, compañera, donde Malmo 040 ofrecerá un concierto en la Sala Costum a las 8 de la tarde. Bueno, María, y antes de finalizar, tenemos que lamentar que esta semana ha fallecido uno de los grandes referentes del rock español, Robert, fundador de la banda Extremo Duro, al que tuvimos la suerte de escucharlo en su última gira, en muchas localizaciones de aquí de Andalucía, entre ellas Sevilla, y a quien seguiremos disfrutándolo de su legado y de todo lo que nos ha dejado, siempre, siempre, siempre. Y ahora a disfrutar de su música lo que podamos. Os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz y hasta entonces a disfrutar de todo lo que nos ofrece nuestra maravillosa tierra. Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que además todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.